Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, o bueno, vamos a entrar en el tema, que es bastante corto, que tiene que ver con las prensas hidráulicas, ¿no? Para las prensas hidráulicas, que generalmente son de este tipo, como está en el gráfico, así, esta partecita. A las prensas hidráulicas, cada vez que nos dan un ejercicio, solamente los rige una única ecuación, entonces es bastante sencillo de analizarlo, ¿no? Y esa ecuación es la fuerza en el punto A sobre el área en el punto A es igual a la fuerza en el punto B sobre el área en el punto B. Ahora nos preguntaremos de qué fuerza y qué área nos habla esta ecuación. La fuerza, si tomamos este gráfico, por ejemplo, se nos dice que si nosotros le aplicamos una fuerza a esta placa, una fuerza, en este caso en el punto 1, como todo esto está lleno de agua, por el principio de Pascal sabemos que como es un líquido incompresible, y las paredes también lo son, eh, o sea, es un estado ideal, siempre consideramos un estado ideal, ¿no? Entonces la presión va a ser igual en todas direcciones, ¿no? Entonces la presión va a ser igual aquí, 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 y llegados a este punto también. Entonces, la fuerza, bueno, eso también es lógico, ¿no? Porque si ejerces una fuerza empujando hacia abajo, todo esto está lleno de líquido, todo esto es agua, agua, agua. Entonces, como el agua es incompresible y no se va a poder escapar, condiciones ideales, no va a quedar de otra más que esto va a tener que subir, ¿no? Esta otra plaquita va a subir. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Esa es la fuerza en el punto 1, la fuerza en el punto 2. Ahora, las áreas. Las áreas se refieren a estas áreas, a estas pequeñas áreas. Lo voy a remarcar con esto, a estas pequeñas áreas. Estas pequeñas áreas que son de los émbolos, de las placas, de donde es la forma que usen la parte superior, ¿no? Donde vamos a ejercer la fuerza y donde va a ocurrir la reacción, ¿no? Entonces, puede variar la forma de eso. En el enunciado te tiene que decir que es rectangular, te tiene que dar dimensiones, o a lo mejor y te dice que es rectangular, y tienes que buscar esas dimensiones. Hay muchas variaciones que te pueden pedir, pero siempre hay que tener en cuenta lo que nos dice el enunciado, ¿no? Entonces, ya con esas aclaraciones, veamos este ejercicio, ¿no? A ver, el ejercicio nos dice, en las prensas hidráulicas que se muestran, los émbolos 1, 2, 3 y 4 se deslizan sin fricción. Tienen pesos insignificantes y sus radios son de 20 centímetros, 8 centímetros, 4 centímetros y 12 centímetros respectivamente. Determínese la razón M2 sobre M1 de las masas para mantener horizontal la barra AB cuya masa también es insignificante. Muy bien, ahora hay que leer el problema una vez para ver qué es lo que nos están pidiendo y una segunda para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Nos dice que hay dos prensas hidráulicas, ¿no? Aquí hay una, toda esta es una y toda esta es otra, ¿no? Los émbolos nos dicen 1, 2, 3 y 4, que ya están marcadas aquí, por cierto. Este es el 1, por si no se nota bien. Este es el 1, este es el 2, la prensa 3 y esta es la prensa 4, ¿no? Entonces, nos dice que se deslizan sin fricción, ¿no? Entonces no consideramos la fricción, condiciones ideales. Tienen pesos insignificantes. Entonces yo no considero el peso de esta placa, es decir, se refieren al peso de los émbolos, ¿no? Entonces, al momento de hacer un diagrama yo no considero el peso de ninguno de estos émbolos, ¿no? Porque nos dicen que es insignificante. Nos dan sus radios ya de cada uno, entonces respectivamente, ¿no? Ahorita vamos a enumerar eso. Nos pide determinar la razón M2 sobre M1.
por si no se nota, esta masa, a ver, con verde lo voy a hacer. Esta masa de acá, ay, no se nota con verde, no, con rojo no. Ya. Esta masa de acá es la masa 2. Este cubito, ¿no? Esa es la masa 2. Y esta es la masa 1. La masa 1, ya. Entonces lo que nos está pidiendo el problema es encontrar M2 sobre M1. Y eso nos va a dar un cierto valor, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pidiendo. Nos dice de las masas para mantener horizontal la barra AB cuya masa también es insignificante. Ahora ya lo que nos estábamos olvidando, no hemos considerado para nada, y es esta barra, ¿no? Como podemos ver, aquí tenemos una barra que va a estar en equilibrio, ¿no? Por condición del problema, esta barra va a estar en equilibrio. Esta barra de acá. Entonces, si esta barra va a estar en equilibrio, lo primero que se nos viene a la mente es momentos, ¿no? Momentos, sumatoria de momentos estática, ¿no? ¿Por qué? Porque esta barra no se tiene que mover, nos dice. Entonces tiene que quedar así como está. Pero va a haber fuerzas que lo van a estar ejerciendo en el punto A y en el punto B, ¿no? Y esto que está aquí es su punto de apoyo, ¿no? Aquí está apoyado. Entonces, eso ya lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante, ¿no? Entonces, pongamos los datos, ¿no? Los datos que nos dan entonces. Áreas. El área 1, que es esta placa de acá, es el área 1. Émbolo 1, tiene radio de 20 centímetros. Entonces, el área 1 es... O bueno, el radio 1 le pondremos, ¿no? Sí, radio 1. El radio 1... El radio con mayúscula, ¿no? Chicas. El radio 1 es igual a 20 centímetros. Después, el radio 2. El radio 2 nos dice que es de 8 centímetros. O 8 centímetros. El radio 3 es de 4 centímetros. Y el radio 4, 12 centímetros. 12 centímetros. Ya. Entonces, si nos están dando los radios, evidentemente estos, o sea, si te dan radio, ya esto sí o sí tiene que ser un círculo, ¿no? Es decir, nosotros lo vemos de costado así y parece una barra, ¿no? Una barra. Pero si lo viésemos desde arriba, quieras decir, desde acá, ¿no? Entonces vamos a ver que el émbolo es circular, ¿no? Entonces si nos está dando el radio de cada uno. Entonces el área para un círculo es pi por su radio al cuadrado, ¿no? Entonces con esas consideraciones analicemos ya este punto. Nos dice que no consideremos los pesos de los émbolos, pero vamos a considerar estas masas, evidentemente, porque es lo que nos está pidiendo analizar, ¿no? La razón de este par de masas. Entonces, esta masa va a ejercer una fuerza hacia abajo debido al efecto de su peso, ¿no? Va a ser la fuerza 1. Porque está en el punto 1. Y en contraposición, esta placa se va a querer mover hacia arriba, ¿no? La fuerza 2. Entonces, ¿qué hacemos? Si hacemos un análisis rápido acá, no es tan complicado. Como ya dijimos, entonces la única fuerza que va a ejercer acá es su peso, el peso de la masa 1, ¿no? Entonces, usemos nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula para las prensas hidráulicas. La fuerza en 1. Ya habíamos dicho que la fuerza en 1 va a ser el peso, que va a ser masa 1 por la gravedad. Todo esto sobre el área. Ya sabemos que todos los émbolos son círculos, ¿no? Entonces, usamos el área de una circunferencia. Que esto sería pi por el radio 1 al cuadrado.
esto es igual a la fuerza 2, que no conozco, sobre el área 2, que es pi por el radio 2 al cuadrado. De esta ecuación, pi con pi se me va a simplificar, y de aquí obtengo que la fuerza en el punto 2, despejando, va a ser la masa 1 por la gravedad por el radio 2 al cuadrado. Todo esto sobre el radio 1 al cuadrado. Listo, entonces ya tengo aquí una primera ecuación. Y esta fuerza es la que va a estar actuando sobre esta barra, ¿no? Que vamos a verla después. Ahora analicemos esta otra prensa hidráulica, ¿no? Ya habíamos dicho que vamos a despreciar los pesos de los émbolos, entonces vamos a considerar solamente este peso. Haciendo un análisis similar a este, volvemos a utilizar nuestra fórmula. Aquí reitero voy a hacer. Entonces, la fuerza en el punto 4 va a ser el peso de 2, ¿no? Masa por gravedad. Porque acá va a haber una fuerza hacia abajo que va a ser ejercida únicamente por el peso de esta masa. Entonces, todo esto sobre el área, ¿no? El área de 4 nos dice. Estamos en el punto 4, ¿no? Este es el punto 4. Entonces va a ser pi por el radio 4 al cuadrado. Esto igual a la fuerza en el punto 3. Como acá está bajando, acá va a subir, ¿no? Lógicamente. Esto va a ser la fuerza en 3. Entonces, la fuerza en 3, que no conozco, sobre el área. El área va a ser pi por el radio 3 al cuadrado. Como ya sabemos, pi con pi se nos va a simplificar. De acá vamos a despejar la fuerza 3, que va a ser igual a ¿qué? La fuerza 3 va a ser igual a masa 2, gravedad, todo, no, masa 2 gravedad por el radio 3 al cuadrado. Todo esto sobre el radio 4 al cuadrado. Listo, entonces acá ya tengo mi ecuación número 2. Entonces, ahora analicemos la barrita, ¿no? Nos vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para la barra. Un diagrama de cuerpo libre para la barra. O a ver, lo escribiré mejor aquí. DSL para la barra. A ver, esto de este color. Ya. Y ahí, ya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra barra. A ver, acá. Vamos a tener nuestra barra acá. Y acá. Y acá. Lo he hecho más grande para que se pueda notar ya algunas cosas, algunas cuestiones, ¿no? Entonces va a estar apoyado en una cuña, digamos, ¿no? Acá, que es esta cosita de acá. Esto, ¿no? Va a estar apoyado sobre eso. Entonces, por estática, esto ya es más cuestiones de física preuniversitaria, ¿no? Por estática sabemos que va a haber una reacción en Y, hacia arriba, ¿no? Porque se está apoyando sobre esto. Ahora, aparte de esa reacción, nosotros hemos calculado dos fuerzas que están actuando sobre esta barra. Y acá, como podemos ver, la fuerza 2, esta fuerza de acá, está actuando en el punto A, ¿no? Hacia arriba. Y esta fuerza 3 también está actuando, pero en el punto B y hacia arriba. Entonces nos dibujamos nuestras fuerzas. Acá va a haber una fuerza. Y esa va a ser la fuerza 2. La fuerza 2.
Y también va a haber una fuerza actuando en este otro punto, y eso va a ser la fuerza 3. Entonces, ¿qué decimos? Sí, también nos dan las distancias, ¿no? De acá, del punto A a la cuña es 2 metros. Nos dice que es 2 metros, ahí en el gráfico está. De acá a acá es, a ver, es 2 metros. Y el otro pedacito que queda es 1 metro, ¿no? Entonces acá, 1 metro. Entonces, ya con esas distancias, podemos hacer el siguiente análisis, ¿no? Por estática. Por momentos. ¿Dónde está? Sí, ahí está. Entonces decimos, sumatoria de momentos, a este punto le vamos a decir el punto O, ¿ya? Este puntito. Donde se está apoyando la barra, ¿no? Donde está la cuña. El punto O el punto sub 0. Sumatoria de momentos en el punto sub 0 tiene que ser igual a 0, porque nos dice que la barra no se tiene que mover, ¿no? Entonces, igual a 0. Las fuerzas que me quieren hacer girar en sentido antihorario van a ser positivas, ¿no? Ahora, como yo he hecho momentos en este punto, todas las fuerzas que pasen por este punto se van a eliminar automáticamente, ¿no? Entonces yo ya no voy a considerar la reacción en Y, ¿no? Directamente solamente voy a analizar las otras fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que un momento es la fuerza por la distancia al punto que hemos escogido, ¿no? Entonces tenemos la fuerza 3. Su distancia de este punto sub 0 a donde se está aplicando la fuerza es 1 metro, como nos lo había dado el gráfico. Entonces va a ser la fuerza sub 3 por 1. Ahorita vamos a analizar signos. A ver, si esta fuerza está empujando hacia arriba, me va a querer hacer girar hacia este lado esta barra, ¿no? Así. ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo decir esto? Hacia este lado me va a hacer girar, ¿no? Si yo empujo así, va a venir acá. Entonces esa fuerza es positiva. Ahora analicemos para la fuerza 2. La fuerza 2, si empuja hacia este lado, nos damos cuenta de que nos va a hacer girar la barra en este otro sentido. Entonces, la fuerza va a ser negativa, ¿no? Porque me está haciendo girar en sentido horario. Y tenemos que considerar los momentos que nos hagan girar en sentido antihorario. Entonces va a ser negativo, pero yo lo voy a mandar, ese negativo lo voy a mandar al otro lado, ya que todo está igualado a 0, como positivo, ¿no? Entonces va a ser fuerza 2 por la distancia, que es 2. Entonces, ¿qué decimos ahora? De esta ecuación, yo conozco fuerza 3, aquí está, ¿no ve? Es lo que hemos obtenido hace rato, esta es la fuerza 3. Y también conozco la fuerza 2, porque es la que hemos calculado hace ratito también. Esta es la fuerza 2. Entonces, lo único que nos queda es pues, reemplazar, ¿no? La fuerza 3 es masa, a ver, aquí. Masa 2, gravedad, masa 2, a ver. Masa 2, gravedad, por el radio, ¿qué radio es? El radio 3 al cuadrado, todo esto sobre, todo esto sobre el radio 4 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a aquí a la fuerza 2. La fuerza 2 es masa 1, gravedad por el radio 2 al cuadrado. Masa 1, gravedad por el radio 2 al cuadrado. Todo esto sobre el radio 1 al cuadrado. Sí, todo esto sobre el radio 1 al cuadrado. Y acá podemos ver que gravedad, a ver con otro color puede ser, gravedad con gravedad se nos va a ir. Entonces, ¿qué decimos? Como podemos ver, no, pero antes, me estoy olvidando de algo. Esto está multiplicado por 2.
por 2. Pero este 2 está en metros, ¿no? Está en metros, así que hay que tener cuidado con eso. Son 2 metros. Es la distancia que está, que nos ha dado el gráfico, 2 metros. ¿Por qué? ¿Por qué hay que considerar eso? Porque los radios que nos han dado están en centímetros. Entonces hay que llevarlo cada uno a metros, ¿no? Para ello ya tengo acá una calculadora rápida, entonces podemos hacer directamente un factor de conversión donde 20 centímetros sería dividido entre 100, ¿no? 100 centímetros, esto nos da 0,2 metros, ¿no? Entonces aquí al ladito vamos a poner 0,2 metros. Y como ya hemos visto, esto ya es simple factor de conversión, ¿no? Esto no lo voy a poner acá porque ya es demasiado sencillo. Es simplemente poner un por, pones las unidades a las que quieres convertir y haces las operaciones, ¿no? Entonces para 8 sería 8 entre 100. Nos da 0,08. 0,08. Y así, por analogía, ¿no? Como este también es centímetros, este va a ser 0,04 metros. Y este va a ser 0,12 metros. También podemos comprobar porque a la respuesta que tenemos que llegar es 2,8, ¿no? Acá nos dice, la respuesta tiene que ser 2,8. Entonces, ya que todo lo tenemos en metros, pues ya podemos analizarlo, ¿no? Lo que nos está pidiendo entonces el problema es masa 2 sobre masa 1. Entonces de acá ya tengo masa 2 y acá tengo masa 1. Entonces esto lo mandaré a dividir. Sería masa 2, masa 2 sobre masa 1. Esto va a ser igual a qué. Entonces si esto ha venido acá a dividir, esto lo voy a mandar a multiplicar y esto lo voy a mandar a dividir, ¿no? Entonces sería el radio 4 al cuadrado por, acá que ha quedado, radio 2, ¿no? Radio 2 al cuadrado, todo esto por 2, todo esto sobre, a ver, esto quiero borrar, radio 2, ya, radio 2 al cuadrado. Ahora lo que está abajo, este lo he mandado a dividir, ¿no? Entonces va a ser radio 3 al cuadrado por lo que estaba allí, que sería el radio 1 al cuadrado. Ahora reemplazamos datos, ¿no? Masa 2 sobre masa 1 va a ser igual. Entonces creo que me voy a traer esto aquí para no estar dando vueltas. A ver. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El radio 4. El radio 4 es 12 centímetros o 0,012 metros, ¿no? Entonces esto es 0,12 metros. 0,12 metros. No vamos a poner unidades, lo vamos a dejar ahí porque ya sabemos que todos lo estamos trabajando en unidades. Al cuadrado. Por el radio 2. El radio 2 es 8 centímetros o 0,08 metros. 0,08 al cuadrado. Todo esto por 2. Sobre radio 3. El radio 3 es 4 centímetros o 0,04 al cuadrado. Por radio 1. Radio 1 es 20 centímetros. Eso en metros es 0,2. 0,2 al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo voy a mandar arriba, ya no lo necesitamos. Entonces, para comprobar que estamos haciendo bien, acá lo vamos a meter directamente a la calculadora. Nos dice 0,12 al cuadrado por 0,08 al cuadrado por 2. Todo esto sobre 0,04 al cuadrado por 0,2 al cuadrado. Y el resultado nos sale 2,88.
Entonces ponemos, ¿no? Acá masa 1 perdón, masa 2 sobre masa 1 es igual al valor que nos ha salido, que aquí está en la calculadora, es 2,88. 2,88. ¿Qué unidades? No tiene unidades. Porque si hacemos un análisis de unidades, ¿no? Esta masa, digamos, va a estar en unidad de peso, ¿no? Puede ser gramos, kilogramos, yo qué sé. Esto por el análisis dimensional, ¿no? Entonces esto va a ser una unidad de peso, ¿no? Una unidad de peso. No recuerdo cómo se simbolizaban las unidades de peso. Creo que era M mayúscula, sí, M mayúscula. Entonces M mayúscula y acá abajo también hay M mayúscula, ¿no? Porque también es masa. Entonces esta unidad con esta unidad se va a simplificar y nos va a quedar un resultado adimensional. Entonces esa es la respuesta, ¿no? 2,88. 2,80, esto lo vamos a encerrar. Acá está. Y entonces la relación que nos ha pedido, masa 2 sobre masa 1 es igual a 2,88. Y según nuestro problema planteado, esa es la respuesta, ¿no? Aquí está, 2,88. Y eso sería un análisis rápido y sencillo de lo que es prensas hidráulicas. Lo único que lo complica es el análisis de momentos, ¿no? Estática, recordar conceptos del preuniversitario, eso es lo único, digamos. Porque después solamente es aplicar la fórmula, los datos, las áreas y eso sería todo, ¿no? Hasta aquí con este ejercicio.